Bienvenidos a Milenarios On. Acompañadnos en este tétrico viaje donde nos adentraremos en los susurros olvidados de una historia que creíais conocer. Hoy desenterramos la retorcida y sombría leyenda de Pulgarcito. Érase una vez, en un rincón olvidado y devorado por la miseria, un leñador y su mujer arrastraban una existencia tan gris como la ceniza de su hogar. Tuvieron 7 hijos, todos varones, una prole nacida de la necesidad y la ignorancia. El mayor apenas contaba 10 años y el menor 7. La gente del pueblo murmuraba, ¿cómo era posible parir 7 almas en tan poco tiempo? Pero la esposa del leñador era una máquina de carne y hueso, expulsándolos al mundo de 2 en 2, como si tuviera prisa por llenar la casa de bocas hambrientas. Eran pobres de solemnidad, y aquellos 7 críos eran una soga que se apretaba más y más alrededor de sus cuellos. El más joven, un ser diminuto y frágil al que apodaron Pulgarcito porque al nacer no era más grande que el pulgar de un hombre muerto, era el epicentro de todas las desgracias. Su silencio no era interpretado como bondad, como en los cuentos para niños, sino como una estupidez profunda y desconcertante. No hablaba, pero sus ojos, 2 pozos oscuros y profundos, lo absorbían todo. Era el chivo expiatorio, la sombra en la que todos descargaban su frustración. Sin embargo, tras esa fachada de debilidad se escondía una astucia afilada como un cuchillo de carnicero. Llegó un año de sequía y hambruna. La tierra se agrietó y los estómagos rugían con una furia que ahogaba cualquier atisbo de moralidad. Una noche, mientras el viento aullaba fuera como un alma en pena, el leñador se sentó frente al fuego moribundo y, con la voz rota, le dijo a su mujer: «No podemos seguir así. No puedo verlos consumirse delante de nuestros ojos. Mañana los llevaremos al corazón del bosque y los dejaremos allí. Mientras recogen leña, nos esfumaremos. Es la única salida». «¡Maldito seas!», gritó ella, con el rostro desencajado. «¿Cómo puedes siquiera pensar en abandonar a tus propios hijos?». Él, con la mirada perdida en las llamas, le pintó un cuadro de miseria tan crudo que ella no pudo más que asentir. Era su madre, sí, pero el terror a ver sus pequeños cuerpos sin vida superaba al amor. Se fue a la cama y sus sollozos fueron la nana de aquella noche infernal. Pero Pulgarcito lo había oído todo. Se había deslizado de la cama, sigiloso como una araña, y se había acurrucado bajo el taburete de su padre. Cada palabra fue un clavo en su pequeño corazón. Volvió a su jergón, pero el sueño no vino. En su lugar, un plan frío y metódico empezó a tejerse en su mente. Antes del alba, salió de la cabaña y, a orillas del arroyo, llenó sus bolsillos de guijarros blancos, tan pálidos como la luna. Partieron hacia un bosque tan denso y antiguo que la luz del sol apenas se atrevía a penetrar. El leñador y su mujer, con el alma en un puño, se alejaron sin mirar atrás, corriendo como cobardes por un sendero oculto. Los niños, al verse solos, rompieron a llorar. Sus lamentos se perdieron entre los árboles. Todos menos Pulgarcito. Él los dejó desahogarse y, cuando el pánico se calmó, dijo con una voz sorprendentemente firme: «Callaos ya, joder, no temáis. Papá y mamá nos han dejado tirados, pero yo sé cómo volver. Seguidme». Y los guió de vuelta, siguiendo el rastro de piedras blancas que había dejado. Al llegar, una mezcla de alivio y miedo los paralizó en la puerta. Dentro, sus padres celebraban un golpe de suerte. El señor del lugar les había pagado una vieja deuda. Había carne en la mesa y vino en las jarras. «¡Ay, nuestros pobres hijos!», se lamentaba la madre con la boca llena. «Fue tu idea, desgraciado. Te dije que nos arrepentiríamos». El leñador, harto de sus lloricaos, la mandó callar con una amenaza. Justo entonces, los niños, incapaces de contenerse más, gritaron desde fuera. La madre corrió a abrirles, abrazándolos con una alegría hipócrita. La felicidad, sin embargo, duró lo que el dinero.
Pronto, la miseria volvió a llamar a su puerta, y la idea de abandonar a sus hijos regresó, esta vez con más fuerza. Decidieron llevarlos aún más lejos, a un lugar del que no pudieran regresar. Pulgarcito, que volvió a escuchar sus planes, intentó repetir su estrategia, pero la puerta estaba cerrada con doble llave. Esta vez, la madre les dio a cada uno un trozo de pan. Pulgarcito supo que esas migas serían su única esperanza. Las fue dejando caer, pero los pájaros del bosque, o quizás algo más oscuro que habitaba en él, no dejaron ni rastro. Se perdieron. La noche cayó como un manto fúnebre, y el bosque se transformó en una pesadilla. Oían aullidos que no parecían de lobos, y sombras que se movían entre los árboles. Pulgarcito trepó a un árbol y, a lo lejos, vio una luz. Una única y parpadeante luz. Llegaron a una casa aislada, de aspecto siniestro. Una mujer de rostro amable pero ojos tristes les abrió. «Pobres criaturas», susurró, «no sabéis dónde os habéis metido. Esta es la casa de un ogro, devora a los niños». «Señora», respondió Pulgarcito temblando, «si no nos acoge usted, las bestias del bosque nos devorarán esta noche. Preferimos que sea su marido. Quizás, si usted se lo pide, tenga piedad». La mujer, con una extraña mezcla de pena y resignación, los escondió bajo una cama. Poco después, la puerta retumbó. Era el ogro, un gigante con un olor a sangre y tierra que impregnaba toda la estancia. «Huelo a carne fresca», rugió, olfateando el aire. «Y no es ese cordero de mierda que has cocinado». Fue directo a la cama y los sacó uno a uno. «Vaya, vaya, así que intentas engañarme», le gritó a su mujer. «Por suerte para ti, eres demasiado vieja y dura. Esta caza me viene de perlas para la cena que daré a mis amigos». El ogro tenía 7 hijas, tan monstruosas como él, con dientes afilados y una mirada cruel. Las acostó en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. A los niños los acostó en una cama similar en la misma habitación. Pero Pulgarcito no durmió. En mitad de la noche se levantó. Con un sigilo fantasmal quitó las coronas de oro a las hijas del ogro y se las puso a sus hermanos y a sí mismo. Luego colocó los mugrientos gorros de tela en las cabezas de las pequeñas ogresas. A medianoche, el ogro se despertó, arrepentido de no haberlos matado antes. Subió a la habitación a oscuras y se acercó a la cama de los niños. Al palpar las cabezas, notó las coronas de oro. «Mierda, he bebido demasiado», masculló. Se dirigió entonces a la otra cama. Palpó los gorros de tela. «Ah, aquí están mis pequeños», susurró con una sonrisa torcida. Y sin dudarlo, con su enorme cuchillo, degolló a sus 7 hijas. Cuando los ronquidos del ogro volvieron a llenar la casa, Pulgarcito despertó a sus hermanos y huyeron. El ogro, al descubrir la masacre, enloqueció de furia. Se calzó sus botas de 7 leguas y salió en su busca. Agotado, se sentó a descansar sobre una roca, la misma donde los niños se habían escondido, y se quedó dormido. Pulgarcito, en un acto de audacia increíble, le robó las botas mágicas. Eran enormes, pero se ajustaron a sus pies como si fueran suyas. Con ellas no volvió a casa de sus padres, fue a la corte del rey y se convirtió en su mensajero, en su espía. Acumuló una fortuna inmensa llevando secretos de amantes y traiciones de nobles. Se hizo con el poder, no con oro, sino con información. Compró títulos para su familia, pero los mantuvo lejos como peones en un juego que solo él entendía. Nunca más fue la víctima, se convirtió en el depredador. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Moraleja: no te fíes nunca del que parece débil y silencioso. A menudo, la criatura más pequeña es la que esconde los colmillos más afilados y su mordedura la más letal. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras. Si te ha gustado, suscríbete a Milenario Son para más historias que no te contaron de niño.